De clase del jueves. Están avisando a tus seguidores. Es decir, que cuando avisen ya te está filmando. Y yo salí como no te da gana. Sí, obviamente, sí, se está avisando a tus seguidores. Yo salí. Y hay 6. Entró la tía también. ¿Qué tía? La tía Candy. ¿Cuál? ¿Ana Carol? Ajá. Ana Carol. No sé si está viendo. Ahí está, ahí saluda. Bienvenida a la clase de física. Ajá. Hola, te dice. Ahí está el tiacho. Bueno, capaz que haya pocos hoy también. Deben estar alumnos incursados. Y van de poquito. Vamos a dar una tolerancia y comenzamos la clase. ¿Está Ana Carol todavía? Sí, hola Clau, te dice. Lástima que no entiendo nada de... Ah, si te quedas vas a entender algo. Ya. Ay, me hace calor, voy a prender el ventilador. ¿Para prender el ventilador? Yo diría que no. O ponete ahí un rato hasta que lleguen los chicos. Hay 11, no hay mucho. Bueno, comenzamos. Listo. Porque va a haber mucho ruido, ¿he visto? Siempre sabes aprender el ventilador. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? La mejor profe te dice. Ay, gracias. La tía. Bueno, vamos a comenzar con unas consideraciones sobre el tema que hoy ya realmente lo vamos a cerrar, que es el tema de temperatura y calor, ¿no? Entonces vamos a hacer como voy a acentuar algunas cosas sobre esa temática. El ruido, Juan. Sobre esas temáticas, y luego vamos a comenzar a hacer una introducción sobre la parte de óptica geométrica. Así que, bueno, con respecto a el tema de temperatura y calor, que algunas cosas hice en la publicación, pero hay otras cositas que no están en esa publicación, porque realmente es mucho. Entonces, lo que quiero acentuar es lo siguiente del tema temperatura y calor. Hay una diferencia entre lo que es el equilibrio térmico versus estado estacionario. Bien, en el equilibrio térmico estamos hablando de que cuando los cuerpos que están en interacción, están en contacto, y entre ellos hay una diferencia de temperaturas, comienza a haber una transferencia debido a esa diferencia de temperatura. Recuerden que siempre que hablamos de transferencia, que es el calor en tránsito, acuérdense que el calor se define como energía en tránsito, porque vamos a tener cuerpos con un estado distinto de temperatura. Siempre el flujo calórico va del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Cuando esa transferencia ha dejado de suceder, las temperaturas de los cuerpos en contacto, vamos a decir, en un tiempo infinito o en un tiempo t, que ha pasado el tiempo, esos cuerpos van a tener la misma temperatura, y en el momento que los cuerpos o el sistema completo esté a una misma temperatura, entonces estamos hablando de equilibrio térmico. Es decir, que en el equilibrio térmico
la temperatura del sistema. Ahí tienes los otros, ¿no? Aquellos son. La temperatura del sistema es constante. Es decir, todos los cuerpos tienen la misma temperatura, por lo tanto, ya no hay transferencia. No hay transferencia. Transferencia que puede ser a través de la conducción, la convección o la radiación. En general, en la vida cotidiana se dan los tres fenómenos juntos, uno en mayor medida que otro, uno puede prevalecer más que otro, pero básicamente se dan los tres. Si uno les preguntara en este momento, cuando uno se sienta en una silla, vamos a suponer que esa silla sea de madera, y luego nos levantamos, tocamos la silla está calentita, ha habido una transferencia. Entonces, esa transferencia, si yo les tendría que preguntar, ¿qué ha sido? ¿Una transferencia por conducción, por convección o por radiación? ¿Qué me diría? Si decimos y nos vamos y nos remitimos, ha sido por los tres. Pero si nosotros consideramos, digamos, la base de la madera, vamos a decir que ahí ha habido una conducción pura. Pero ojo, ha sido entre los cuerpos en contacto. Lo que quiero decir es que una vez que se ha transferido y que todos los cuerpos están a la misma temperatura, entonces la temperatura del sistema significa que de todos los cuerpos permanece constante. La temperatura permanece constante. Y en ese caso estamos hablando de equilibrio térmico. Por lo tanto, si la temperatura permanece constante en los cuerpos en interacción, ¿no es cierto?, ya no podemos hablar de transferencia. Porque para que haya una transferencia calórica necesitamos una diferencia de temperatura, repito. Y el flujo calórico, la energía, siempre va a ir del cuerpo de mayor a menor temperatura. Por lo tanto, cuando abrimos una heladera, ¿sale el frío o entra el calor? ¿Qué les parece a ustedes? Tenemos un acondicionador de aire, está fresco, y abrimos la puerta y afuera hace 45 grados. ¿Sale el frío o entra el calor? Cuando se cierra la puerta, cierra la puerta. ¿Que va a salir el frío o que va a entrar el calor? ¿Cómo es eso? Entonces tenemos que entender que si nosotros abrimos la heladera, afuera la temperatura va a ser mayor que dentro de la heladera. Por lo tanto, el flujo calórico va de afuera hacia adentro de la heladera. Así es. Y lo mismo para un aula acondicionada. Entonces, la temperatura permanece constante en un sistema en equilibrio térmico. Y en este caso, cuando ya están todos los cuerpos con la misma temperatura, vamos a hacer que la cantidad de energía entregada en el equilibrio térmico, entregada al sistema, va a ser igual a la cantidad de energía absorbida. Esta cantidad de energía entregada siempre la va a entregar el cuerpo que tiene mayor temperatura. Contestan los alumnos, entre eso la alumna tía. Bueno. Y entonces aquí, en esa cantidad entregada, ojo que esta cantidad entregada por el cuerpo de mayor temperatura, aquí siempre en esta parte, recuerden que el calor es energía. Esta energía va a ser igual a la energía absorbida. Lo que entrega va a ser igual a lo que absorbe. Por el principio de conservación de la energía, nunca podemos hacer aparecer más energía de la que hemos entregado, ni desaparecer tampoco de la nada. Se va a convertir la energía de una especie a otra especie de energía. Entonces, cuando nosotros ponemos la cantidad de energía entregada, esta cantidad de energía puede ser que sea la suma de un calor sensible más un calor latente. Es decir, que puede ser que haya habido una variación de temperatura, haya habido un cambio de estado y la suma de las dos va a ser la cantidad entregada. O puede ser que tengamos calor sensible solamente o calor latente solamente. O la combinación de ambas. Y aquí también, cuando absorben los cuerpos, ese cuerpo o los cuerpos que absorben pueden cambiar de estado, pueden sencillamente variar su temperatura. Es decir, en el calor absorbido puede haber calores sensibles
y puede haber calores latentes. La suma de ellos va a dar el calor absorbido. Si nosotros ponemos así, cada vez que nosotros abrimos estos paquetitos significan que son ecuaciones que responden a un modelo. La cantidad de calor sensible la podemos calcular si conocemos la variación de temperatura, y la cantidad de calor, recuerden, calor sensible, está directamente proporcionado con la materia, con la cantidad de materia, o sea, con la masa, con el calor específico del material, es decir, la personalidad del material. Un material, que es una madera, no es lo mismo que un hielo, no es lo mismo que un acero, y por la variación de temperatura. Uy, ¿qué es eso? No sé. La variación de temperatura. Entonces aquí vemos que el calor sensible está en relación directa con la diferencia, y el calor latente está en relación directa con la masa, con el calor latente o calor de cambio de estado. Aquí fíjense, ya no aparece la variación de temperatura, porque esto, por favor, no se olviden que durante un cambio de estado, no importa si se congela, si se evapora, en un cambio de estado, hasta que toda la materia no cambie de estado, eso así lo hizo Diosito, así es la naturaleza, la temperatura se clava. Entonces aquí la temperatura es constante siempre en la temperatura. Eso se llama temperatura de fusión, temperatura de vaporización o de evaporación. Es lo que figura, por ejemplo, en la tabla periódica de los elementos. En condiciones normales de temperatura y presión, vamos a decir, los materiales van a cambiar su estado se llama punto de fusión. Los puntos de fusión, los puntos de congelación son temperaturas constantes en los que a una presión determinada esa sustancia, una sustancia pura, va a cambiar de estado. Bien, entonces esto es en cuanto al equilibrio térmico. Y aquí les he puesto versus el estado estacionario. Cuando hablamos de estados estacionarios y hablamos de transferencia, transferencia calórica, y específicamente vamos a hablar de la transferencia calórica por conducción. La conducción, que es entre metales, es decir, cuando el calor pasa, nosotros si ponemos la hornalla en una sartén, estamos por cocinar, la sartén se calienta, ese calentamiento en ese sólido es un calor por conducción, ¿no es cierto? Y en todo aquello que esté o que la materia tenga un estado sólido, vamos a tener una transferencia por conducción, pero es una transferencia, por lo tanto, si es una transferencia, es directamente proporcional a la variación de temperatura. Es decir, para que haya transferencia, vuelvo a repetir, hay una variación de temperatura. Es decir, va a ir el flujo calórico. ¿Qué es el flujo calórico? Se lo simboliza por H, este es H, la cantidad de calor por unidad de tiempo. Fíjense, y el calor es energía por unidad de tiempo, o sea, energía por unidad de tiempo se define como potencia. Esto va a tener unidades de potencia que son los vatios, ¿no es cierto? Y aquí va a ser directamente proporcional a la personalidad que tiene el material, que va a aparecer una constante de conductividad térmica propia del material, que esta la podemos encontrar en las tablas, igual que aquí. Esto no es una constante de conductividad, pero esto se llama el calor específico de cada material o sustancia pura, o material inventado, un material que puede ser para la construcción, tendrá un calor específico. Y aquí tenemos el calor, digamos, de cambio, que es el latente. Esto no es lo mismo que esto. Son distintas constantes. Así que esta es una constante de conductividad, porque estamos hablando de conducción, estamos hablando de transferencia, ¿no es cierto? Y esa también va a estar directamente proporcional al área de transferencia, esto ya está explicado, y la variación de temperatura.
Pero cuando aquí ponemos variación de temperatura, sabemos que ese flujo calórico va de la mayor a la menor temperatura, de tal manera que la temperatura final siempre va a ser menor que la inicial, y esto va a ser siempre negativo. Es por eso que aquí le vamos a introducir un signo negativo, para que este signo negativo positivice el número que yo voy a obtener aquí, que es el flujo calórico, dividido la longitud de tránsito. Creo que no me he olvidado nada. Bien, entonces aquí ustedes lo van a ver en los PDF que hemos subido y que lo van a ver en cualquier libro. Aquí aparece este signo negativo que está implicando que esta variación de temperatura siempre te va a dar negativa, pero con el negativo de aquí, el valor obtenido, al ser una energía, vamos a decir, no es una magnitud vectorial, ¿no? Entonces es una cantidad de energía, un escalar. Entonces esto es el flujo calórico. De ahí sale este signo negativo, el cual no había referido, pero que tiene que ver con esta variación térmica. Ahora bien, en el estado estacionario, significa que ese flujo calórico es constante. Es constante. SH, el flujo calórico, es constante a medida, y vamos a suponer que tenemos una pared, y esa pared tiene un Durlock, es decir, que tengo un material de un espesor y otro material distinto, es decir, este tiene una constante de conductividad 1, este tiene una constante de conductividad 2, tienen distintas longitudes, este tiene L2 y este tiene L1, y vamos a suponer que esta pared da afuera, esto T1 y esto aquí tengo T2. Entonces T1 es mayor que T2, el flujo va a ir así, de la mayor a la menor temperatura, pero consideramos que ese flujo H en el estado estacionario es constante. Significa que la cantidad de energía por unidad de tiempo, es decir, es la velocidad de transferencia, pero transferencia al fin y al cabo, porque la temperatura 1 sigue siendo temperatura 1 y la temperatura 2 permanece, entonces va a haber siempre una transferencia, pero va a ser constante tanto para el material 2 como para el material 1 en el estado estacionario. Eso, el modelo teórico que estudia la conducción me habla de esta teoría, que en el estado estacionario la velocidad, vamos a decir, de flujo del tránsito de la energía en función del tiempo, potencia en realidad, va a ser constante tanto para cuando pase por la pared como para cuando pase por el otro material. Y cuando igualamos esto, aquí tenemos que abrir estos paquetitos de adentro, y este paquetito me dice que el flujo calórico cuando está transitando la pared va a ser proporcional a la constante de conductividad de esa pared por el área de transferencia de esa pared, que es el área transversal al flujo, por la variación de temperatura en esa pared. Pero la variación de temperatura en esa pared, atención, ¿qué va a ser? Digamos, las variaciones, las temperaturas extremas entre T1 y una temperatura que se llama temperatura de interfase, porque me estoy refiriendo al flujo calórico en la pared. Entonces va a ser aquí, vamos a poner T1 menos la temperatura de interfase dividido la longitud de esa pared. Y va a ser igual al flujo calórico en el Durlock, que tiene una longitud de L y una constante 1 por el área, que en este caso, si las paredes son dos chapas, el área para 1 va a ser igual para 2, pero igual lo voy a poner aquí de forma genérica. Entonces aquí
hace referencia a las dos temperaturas de ese material que va a ser la T' y la T2. Entonces va a ser T' y T2 sobre la longitud 1, que es lo que va a transferir en ese espesor. Fíjense que aquí yo no he puesto menos. ¿Por qué no he puesto menos? Porque he acomodado las temperaturas de tal manera, y esto sí se puede hacer, que he puesto la temperatura mayor menos la temperatura menor. La temperatura menor es la final. Y aquí también he hecho lo mismo. Entonces, ese negativo que aparece aquí, lo puedo suplantar, aquí no aparece en mi expresión, sencillamente invirtiendo las temperaturas, haciendo que esta diferencia de temperaturas sea positiva. Y de esa manera, hecho valer, o digamos lo he usado de una manera lógica matemática, ese signo negativo, que lo he puesto aquí en esta inversión de temperatura. Bien, eso es lo que quería agregar. Entonces, equilibrio térmico, no hay transferencia, porque la temperatura es constante para todos los cuerpos de ese sistema que están en equilibrio. Y en el estado estacionario hay transferencia. Esa transferencia en el estado estacionario, cuando pasa por distintas capas o por distintos materiales, ese flujo calórico permanece constante en el estado estacionario. Entonces aquí tenemos las diferencias entre lo que es el equilibrio térmico y el estado estacionario. ¿Preguntas? Bueno, esto es lo que quería recalcar sobre esta temática, porque muchas veces cuando un alumno va a un examen final no entiende lo que es el estado estacionario, y que para llegar a ese estado estacionario ha tenido que pasar por estados transitorios, ¿no? Entonces, hay una gráfica de, vamos a decir, de las temperaturas en función del espesor del material. Vamos a poner de temperaturas versus la longitud del material, o la X, que también se llama, o sea, el espesor de transferencia, en donde vamos a tener que aquí tenemos la temperatura mayor, que es la T1, y vamos a suponer que vaya a una temperatura o este mismo ejemplo, T de interfase y una temperatura si nosotros observamos esto es una función lineal. Entonces lo que vamos a tener cuando llega aquí, vamos a tener que ha bajado la temperatura. Fíjense que esto es una función lineal, donde A podemos decir que es una constante, L es una constante, perdón, L sería lo que vamos a considerar aquí, la longitud. Tenemos que hasta este punto es L2. Sí, L2, que vamos a poner L2, y que la pendiente de esta me va a dar básicamente, o está relacionada directamente con la constante de conductividad, en este caso de este material. Luego aquí cambiará su pendiente hasta la temperatura 2, será mayor o menor la pendiente, se quiebra aquí, porque aquí vamos a tener otra ecuación, que es esta en realidad, lo que estoy graficando aquí, para el otro espesor, que vendría a ser de, esto vendría a ser L2, y aquí esta partecita L1. Bien, entonces, en el estado estacionario tenemos estas ecuaciones que son funciones lineales, pero en los estados transitorios no tenemos una función de primer grado. Entonces, en los estados transitorios, hasta llegar a que tengamos una sola pendiente, es decir, la velocidad de transferencia es constante, entonces vamos a tener estados transitorios, que son cositas así que ustedes van a ver en la teoría.
Los estados transitorios significa que la velocidad de transferencia no es constante. No sé Bueno, qué es. preguntas sobre esto, porque ahora vamos a ir a la parte de óptica geométrica. Entonces quiero saber si tienen alguna pregunta sobre temperatura y calor. Acuérdate que es un delay, así que si alguno quiere preguntar algo, va a tardar un ratito. Bien. ¿Hay alguna pregunta? A ver, los ejercicios que tienen sobre esto ya creo que están todos resueltos, pero de todas maneras, conceptualmente hablando, y ustedes lo van a necesitar tal vez para los coloquios, se necesita entender estas diferencias, ¿no? Son un poquito, che, somos 18. Sí. 17, justo sido uno. Bueno. Sí, porque tienen clases y tienen otras. Vamos a cortar aquí y vamos a hacer la introducción de lo que va a ser la óptica geométrica. Ya tienen puesta en el aula virtual tanto la teoría como el trabajo práctico, que ya estaría. Óptica geométrica. Sí, óptica geométrica. Vamos a ver qué pasa, che. Recuerden también que mañana se cierra la inscripción para los coloquios y creo que van 30 y pico de grupos, que es muy importante que nosotros sepamos la cantidad para largarles ya la situación problemática. El lunes va a ser ya el sorteo de temas o de situación problemática para los grupos, que lo vamos a hacer con un Meet. El que puede estar bien y el que no importa, nosotros lo vamos a publicar. Vamos a sacar, digamos, al azar, así que el que le toca la temática, y vamos a sacar los turnos. Los turnos vamos a tratar de que sean en nuestros horarios habituales de clase. Vamos a tratar de tal manera que tratemos de terminar todo en una semana. Vamos a tratar. Tal vez nos extendamos un poquito más, pero bueno, 30 y algo, eran 35, así que vamos a dar media hora a cada uno. Tenemos que atender, hagan la cuenta, necesitamos algunas horas. Bien, óptica geométrica. La óptica geométrica es una rama de la física que se encarga de estudiar el fenómeno llamado luz. Y es la más antigua, más que los fenómenos, más que la luz, los fenómenos relacionados, con la luz. Es la más antigua, porque cuando la óptica geométrica aparece en la edad antigua, ni siquiera se sabía qué era la luz. Pero sí se observaba cosas relacionadas con la luz. O sea, el observar ya tiene que ver con la óptica geométrica. De tal manera que la óptica geométrica es muy antigua y lo que se resuelve todo, como su nombre lo indica, con geometría básica. Entonces, en la época de los antiguos griegos, resolvían básicamente dos fenómenos, o explicaban dos fenómenos, que son la reflexión y la refracción. Reflexión,
reflexión y refracción. Bien, repito, la óptica geométrica solo explica esos dos fenómenos. Fenómenos absolutamente cotidianos, que no es que vamos a tener que pensar, a ver, dame un ejemplo de... No, ahora mismo están ocurriendo los dos ocurren. Tenemos que saber cuál es uno y cuál es otro, pero los dos ocurren siempre. Cada vez que uno ve, está ocurriendo la reflexión, que vendría a ser el rebote de la luz en un cuerpo, y la refracción es cuando la luz traspasa ese cuerpo. Entonces, en este marco, para explicar estos dos fenómenos, vamos a utilizar una cierta, digamos, un cierto vocabulario que tiene que ver con la teoría de la óptica geométrica. Tiene cierto vocabulario y tiene ciertas palabras técnicas que es de la teoría misma. Repito, aquí no se sabía qué era la luz. Si con la óptica geométrica pretendo explicar un color, por qué se ve rojo, por qué se ve verde, por qué se ve amarillo, o por qué no se ve, entonces los colores no se explican con la óptica geométrica. Los colores se explicarían con la óptica física, a donde ya entramos a explicar el fenómeno, por ejemplo, de los colores con la naturaleza de la luz, o sea, ¿qué es la luz? Aquí no me importa saber qué es la luz. Aquí nos importa saber, y se trabaja con lo que digamos, lo evidente, que es la propagación rectilínea de la luz. ¿Qué es esto de propagación rectilínea de la luz? Era lo que se veía. ¿Qué era lo que se veía? Entonces, si te da aquí, tenemos un foco aquí arriba, y proyectamos, hacemos como una tirada de rayos, vamos a ver la sombra atrás nuestro, detrás nuestro, o debajo. Es decir, si lo tengo al foco al frente, mi sombra va a aparecer detrás mío. Y el fenómeno de luces y sombras, y de luces, sombras y penumbras, tiene que ver justamente con la proyección de esto que ellos decían, bueno, si la sombra aparece atrás, entonces yo puedo saber a dónde va a aparecer la sombra. Si supongo que mi fuente de luz está adelante, yo hago como una tirada de rayos, ahí aparece la palabra rayos, que no son los rayos de la tormenta, sino los rayos vendrían a ser, digamos, la representación de la propagación rectilínea de la luz a partir de una fuente. Entonces aquí aparece la palabra fuente y la palabra rayos, que en el contexto o en esta teoría, la palabra fuente, yo lo tengo que decir, a ver, siempre pregunto a los alumnos, ¿qué les parece a ustedes una fuente de luz? Y el alumno va a decir el sol, lo primero que dicen es el sol, después que dicen foco, perfecto, foco. ¿Qué más tenemos como fuente de luz? Y después viene, si dicen sol, pregunto, ¿la luna será una fuente de luz? ¿No es que una luna llena te ilumina también? A pesar de que la luna no tiene su luz propia, ¿no te ilumina también? Y si la luna no tiene luz propia, pero ilumina una silla, yo no puedo ser un objeto opaco iluminado que ilumine. O sea, iluminado quiere decir que sea fuente. Fuente de luz significa que va a ser una fuente luminosa o puede ser una fuente iluminada. Luminosa, por ejemplo, el sol. Iluminada, por ejemplo, la luna. La luna y todos los objetos que se iluminan, que no tienen luz propia. Todos los objetos, incluidos ustedes o nosotros. Entonces ahora me están viendo porque una luz llega hasta mí
rebota, y esa es la reflexión, el rebote es la reflexión. Y eso que refleja llega hasta los ojos de ustedes. Si los rayos reflejados en un cuerpo no llegan a los ojos de ustedes, ustedes no podrían ver. Entonces, en general, fuente, no importa sea luminosa o sea una fuente iluminada, nosotros consideramos fuente como, digamos, el objeto del cual parten los rayos. O sea, el punto u objeto del cual parten los rayos. O sea, si está rebotando y luego rebota y sale, están saliendo de mí. No importa si yo sea la generación de esa luz o bien rebote. Entonces, la palabra fuente, ojo, puede ser, pero sí en óptica geométrica es el punto de donde parten los rayos. Puede ser luminosa o iluminada. Los rayos entonces me indican la propagación rectilínea de la luz. Entonces, lo simbolizo un rayo, no son vectores, ¿no? No son vectores, una cosa así. Entonces, si este rayo sale de una fuente, llamamos fuente puntual a un punto, esa fuente puntual pueden estar saliendo infinitos rayos en todas las direcciones, en todas las 3 dimensiones, para todos lados. Ahora, tengo la fuente, tengo los rayos que salen de la fuente, y viene la tercera cosa, que es la superficie de impacto. Superficie. ¿A dónde llegan esos rayos? De llegada vamos a poner. De esos rayos. Entonces, esos rayos, fuente, rayos, llegan a una superficie. Si esa superficie puede ser opaca o puede ser transparente o puede ser translúcida. Entonces, aquí tenemos la fuente. Repito, pues los rayos que rebotan, o bien es un foco, lo que sea, salen los rayos. Estos rayos llegan a esta superficie, llegan aquí, llegan, son muchísimos que llegan. ¿Y qué pasa con estos rayos cuando llegan? Si la superficie es opaca al tipo de rayo que llega, y digo el tipo de rayo, porque aquí estamos hablando en general de luz visible al sensor humano, al ojo humano, que es un sensor que capta en ciertas frecuencias, radiación de onda. Bueno, pero entonces aquí puede ser un rayo visible, pero también puede ser un rayo, una radiación invisible, como por ejemplo el infrarrojo. Es una radiación, no tiene, digamos, la misma naturaleza que la luz, que es un rayo electromagnético o una radiación o una onda electromagnética. Y una onda electromagnética, que es la luz, y cualquier onda electromagnética se comporta exactamente de la misma manera que la luz. Bueno, pero aquí estamos hablando de lo que se veía, de lo que era muy evidente. Estamos hablando de la época en que los griegos piensan toda esta teoría. Entonces ellos dicen, bueno, el rayo llega. Si es opaca la superficie, o el cuerpo a donde se topan, la superficie de llegada, si es opaca, no pasan, entonces rebotan. Y lo que rebotan, ellos dicen que van a rebotar, y ahí vienen lo que se llama las leyes de reflexión, van a rebotar
con el mismo ángulo que se llama ángulo de incidencia. Y aquí viene la teoría de esto. Si tenemos el rayo que está llegando, vamos a tomar este. Este rayo, como cualquier otro, llega a esta superficie opaca. Significa que como es opaca, lo que va a hacer rebotar. O sea, eso es una reflexión. Entonces aquí se produce reflexión. Está llegando con un ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia, y atención aquí, ese ángulo de incidencia se lo traza de la siguiente manera. Si nosotros tenemos que esta es la superficie, es una superficie absolutamente vertical, vamos a trazar la normal a esa superficie. Que esta se llama normal. Ojo, es la normal a la superficie, no es la normal al rayo. Entonces, entre el rayo incidente y la normal, determinamos este ángulo que va a ser el ángulo de incidencia, que le vamos a llamar θ1 o θi de incidencia. Y las leyes de reflexión me dicen que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. ¿Y el ángulo de reflexión cuál es? Una vez que toca aquí, va a rebotar. Rebotar significa que vuelve al mismo medio del cual proviene ese rayo. Fíjense cómo lo hago. Lo que refleja es el rebote. Este es el rayo reflejado. Y así para todos los rayos. Y entonces aquí voy a tener el ángulo de reflexión. Entonces el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y esas, digamos, son lo que se llaman las leyes o la ley de la reflexión. Muy bien. ¿Y a mí de qué me sirve esto? Eso sirve para, ellos explicaban, con todo esto ya vamos a ver, cómo es que nosotros, o cómo es que vemos lo que vemos. Es decir, lo que vemos son imágenes. Son imágenes. Es lo que entra, es esa radiación reflejada que ha entrado a nuestros ojos. Repito, nuestros sensores, los sensores, ¿quiénes son? En este caso de nuestros ojos, nosotros tenemos unas células sensoriales que están en una pantalla que se llama la retina, y en la retina tiene que caer la imagen, esa imagen que viene, tiene que caer ahí, se tiene que formar la imagen en esa pantalla. Los sensores la captan, que en realidad sabemos, aunque aquí no se sabía que era una radiación electromagnética, pero en esa pantalla, se llama retina, tiene que llegar la imagen. Esas células sensoriales producen la sensación, que es el impulso nervioso, y luego el impulso nervioso viaja por el nervio óptico hasta el cerebro, y recién el cerebro dice, bueno, veo. Veo, sí. Si lo que veo, ahí en el cerebro, lo que veo puede ser un perro, por ejemplo, o puede ser un paisaje. Entonces ahí el cerebro indica qué es lo que se ve. Hay muchas cosas que ocurren, pero mientras tanto, la imagen tiene que caer en el sensor, y los sensores están en la retina. Si la retina le pasara algo, o sea, a los sensores le pasa algo, bueno, no veo, listo, se pierde la visión. O bien al nervio óptico. Bien, entonces aquí tenemos que para que ocurra la reflexión, esos rayos incidentes tienen que impactar en una superficie opaca, porque si es opaca va a rebotar. ¿Y cómo rebota? El ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. Ángulo que, ojo aquí, ojo, ese ángulo se traza con respecto a la normal a la superficie. Entre el rayo incidente se traza la normal a la superficie. Aquí tenemos el ángulo incidente. Y con el ángulo de reflejado, con el rayo reflejado, entre el rayo reflejado y esa normal trazamos el ángulo
de reflexión que va a ser igual al ángulo de incidencia. Y así para todos ellos. Entonces aquí tenemos el fenómeno de la reflexión. Cuando la superficie a donde están arribando esos rayos es transparente al rayo, entonces el rayo lo que hace es traspasar esa superficie, y en ese caso estamos en presencia del otro fenómeno que se llama refracción. Entonces aquí vamos a poner, o sea, en primer lugar, que entiendan lo que es la reflexión. Reflexión es el rebote, y la refracción es cuando ese rayo traspasa una determinada superficie, que esa superficie es transparente para ese rayo. Bien, entonces esta es reflexión. Y cuando sucede que tenemos los rayos incidentes y a donde están incidiendo es una superficie transparente, esa a donde están llegando, lo que hace el rayo es traspasar. Y cuando lo traspasa, lo que hace es quebrarse. Es decir, que esto se va a quebrar. Vamos a hacer aquí un poquito más grande. Si viene con esta dirección, vamos a decir, lo que sucede aquí es, se quiebra y luego aquí vuelve a tomar. Aquí tenemos que se quiebra, aquí no se nota que se quiebre, vamos a hacerlo como que se quiebra así, y luego aquí vuelve a tomar. Entonces aquí lo que la traspasa, sí, la traspasa, pero se quiebra. Se quiebra aquí, fíjense, y se quiebra aquí, dos veces, porque traspasa aquí y otra vez vuelve. Y aquí vamos a hablar de que el material tiene que ser un material transparente, y aquí entra el concepto este que se llama índice de refracción, que es relacionado cuando el material es transparente. Y a veces tenemos superficies translúcidas. Translúcida significa que algo te deja, algo pasa y algo refleja. Y en ese caso son superficies translúcidas. Bueno, ahora aquí entonces, cuando la superficie es transparente y traspasa el rayo y ya no rebota, entonces aquí estamos hablando de refracción. Perfecto. Bueno, y ahora viene algo que es importante. Uno siempre, cuando estudia óptica geométrica, siempre lo relaciona con un espejo, con lentes, pero tenemos que entender que un espejo no es lo único que va a reflejar. Acabamos de decir que reflejan todos los cuerpos que vemos, reflejan. Si no, no los podríamos ver. O sea, gracias a la reflexión ocurre el fenómeno de la visión, y gracias a la refracción también, porque aquello que yo veo es porque está reflejando ese cuerpo, y esos rayos reflejados pasan a través de el sistema ojo. El sistema ojo es transparente, hay muchos medios transparentes, entonces, y llegan hasta la retina, y dentro del ojo hay sustancias transparentes que refractan hasta llegar a la retina. Entonces, los dos fenómenos ocurren, y gracias a los dos fenómenos ocurre la visión. Podemos ver. No es al revés, no es que de mi ojo va a salir el rayo. No, al ojo, para que vea, le tiene que llegar el rayo. Ese rayo tiene que llegar, he dicho, hasta los sensores, que es la retina. La imagen es lo que llega. Esa imagen, si no llega, no se ve. Entonces, la óptica geométrica, a partir de esto, aquí me está faltando, te quedan la 8 minutos. La ley de Snell, la ley de Snell
partir de esto, ya la voy a anotar, vamos a construir la imagen. ¿Qué es lo que se ve? O sea, cómo se ve si refleja y cómo se ve si refracta la imagen. ¿Queda poquito? Y 8 minutos. Específicamente vamos a hablar de una superficie opaca, pero con superficie pulida. Y cuando la superficie es opaca, es decir, no te deja pasar los rayos, pero con superficie pulida, estamos hablando de una superficie especular o espejo. Entonces, muchas veces los alumnos piensan que el espejo es transparente. No, es una cosa opaca con superficie pulida. Y en ese caso tenemos lo que se llama una reflexión especular que se va a contraponer a lo que es una reflexión difusa. La reflexión especular es cuando la superficie donde arriban los rayos incidentes está pulidita. Y la reflexión difusa es cuando esa superficie no es pulida, es rugosa. Bueno. O sea, no vamos a ver que brille nada, ni que... Bien. Si nosotros tenemos, vamos a suponer que tenemos un espejo. Esta parte de aquí es el espejo, o sea, espejo. Y vamos a suponer que aquí nosotros estemos mirándonos en el espejo y vamos a hacer cualquier cosa que esté frente del espejo y tengamos aquí, nos estamos mirando y tengamos aquí la punta de la nariz. Es un cuerpo que se llama extendido. De cada punto del cuerpo extendido salen 1.000.000, como refleja, salen millones de rayos que van a impactar en este espejo. Entonces vamos a tomar un punto que es la nariz y que de esa nariz, como de cualquier lado de esa cabeza, lo que sea, va a salir rayos para todos lados. Pero aquí está llegando a esta superficie donde yo quiero analizar. Entonces esto es el objeto y está llegando aquí. Quiero saber por qué se mira como se mira en un espejo plano. Si nosotros aplicamos aquí las leyes de la reflexión, inmediatamente nosotros tenemos que trazar para cada uno de los rayos lo que se llama las normales. Ya hemos hablado de las normales a la superficie. Normal, justo ahí es donde impacta el rayo, normal. Entonces, con esas normales, lo que trazamos es ángulo de incidencia, ángulo de incidencia, ángulo de incidencia y ángulo de incidencia. Y habiendo medido el ángulo de incidencia, este ángulo de incidencia se lo mide con el transportador, ya por poner tranquilamente esto, el transportador, pongo el 0, mido el ángulo de incidencia con un transportador cualquiera. El mismo ángulo de incidencia, trazo el rayo reflejado que tiene el mismo ángulo de reflexión. El rayo reflejado va a tener exactamente el mismo ángulo, rayo reflejado. Aquí trazo el rayo reflejado. Y aquí trazo rayo reflejado. Aquí trazo el rayo reflejado. Aquí, perdón, trazo al revés. Para el otro lado. Si esto tiene aquí, punto. La normal, no sé, está bien. Para acá. Y aquí, de aquí para acá, rayos reflejados. Con los rayos reflejados, con la proyección de los rayos reflejados, porque fíjense que aquí los rayos reflejados lo que hacen es separarse. Entonces lo que yo voy a hacer es proyectar esos rayos reflejados, proyectar esos rayos reflejados, proyectar los rayos reflejados y proyectar esos rayos reflejados. Y lo que voy a tener de la proyección de esos rayos reflejados es un punto de intersección. Por supuesto que aquí lo estoy haciendo rápido porque se me está terminando el tiempo, sin ningún útil geométrico. Ese punto a donde se intersectan los rayos reflejados es la imagen. Entonces voy a ver, la imagen que veo está equidistante, de la misma distancia que el objeto,
va a ser el mismo tamaño. Si este es el objeto, fíjense, va a tener el mismo tamaño, o por lo menos la misma altura. El mismo tamaño, y es lo que veo en un espejo plano. Pero va a haber algo que la óptica geométrica no me lo voy a explicar, digamos, con la construcción. Va a haber una inversión, lo que se llama la inversión lateral. Y eso hace que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una ambulancia, la palabra ambulancia aparece escrita al revés. Ya terminamos. De tal manera que cuando la veo por mi espejo plano retrovisor del auto, ese espejo lo que hace es invertir, hace la inversión lateral, que se llama, y ahí voy a ver la palabra ambulancia escrita bien. Entonces, fíjense, con la geometría lo que hago es trazar los rayos reflejados. Con los rayos reflejados o sus proyecciones trazo la imagen. En este caso la imagen es virtual. ¿Por qué es virtual? Porque la he trazado con la proyección de los rayos reflejados versus una imagen real, que serían los rayos reflejados en vivo y en directo, se entrecruzan y forman la imagen. En este caso no. Y estoy explicando por qué se ve como se ve en un espejo plano. Lo que sí, no lo voy a hacer con construcción, repito, es la inversión lateral. Nos vemos la próxima. Un abrazo para todos. Chao, chicos.